Una abuela se fue a vivir a la casa de su hijo para no morir de soledad y acabó viviendo como si no existiera, sufriendo humillaciones en silencio. Su nuera la trataba con desprecio, su hijo se escondía en la omisión y la comida le fue negada día tras día, hasta que su pequeño nieto, un testigo de apenas 7 años, se dio cuenta de todo. Y lo que él hizo a continuación, motivado por un dibujo encontrado en el cuaderno de su abuela, haría temblar a toda la familia. «Usted ya comió suficiente por... ¿Hoy no es así?», fue lo que Leticia, la nuera, dijo con una frialdad cortante mientras apartaba el plato de comida de la mesa del desayuno, sellando un día más de hambre para la anciana que debería ser la matriarca de aquel hogar. Todo había comenzado de manera muy diferente, con una promesa de esperanza. Meses antes, doña Carmen Reyes, a sus 75 años, aceptó la invitación de su hijo, Ángel, con el corazón lleno de alivio. La idea de dejar atrás las paredes vacías de su casa en Salamanca, donde cada rincón resonaba la ausencia de su difunto esposo, para vivir rodeada de la risa de su hijo y de su nieto, parecía una bendición. Hizo las maletas con las pocas pertenencias que le quedaban, llevando consigo la esperanza de envejecer con dignidad y compañía. Apenas sabía que estaba cambiando una soledad silenciosa por un tormento diario, una prisión invisible donde su presencia sería tolerada, pero nunca bienvenida. La cortesía fría con la que Leticia la recibió el primer día, rápidamente se deshizo, revelando un desprecio metódico y cruel. Las reglas no se decían en voz alta, sino que se imponían con gestos y miradas que herían más que las palabras. Carmen no podía cocinar en su cocina, sus opiniones sobre cualquier asunto doméstico eran ignoradas con una sonrisa burlona, y sus días fueron confinados a una pequeña habitación en el fondo o a un rincón del patio, como un objeto antiguo que ya no combina con la decoración. La nuera la hacía sentir como una carga, una intrusa en cada metro cuadrado de la casa que debería ser su nuevo hogar, y la humillación era un veneno lento que Carmen tragaba cada amanecer. Ángel, su hijo, el motivo por el cual ella estaba allí, era una sombra. Se convirtió en un maestro de la evasión, usando el trabajo como excusa para llegar tarde y el cansancio como escudo para no tener que enfrentar la realidad. Carmen veía la incomodidad en sus ojos, un brillo fugaz de culpa que él rápidamente enterraba en la pantalla del celular o en conversaciones triviales sobre el tiempo. Él escuchaba los comentarios ácidos de Leticia, veía los platos vacíos de su madre y elegía el silencio. Para Carmen, esa omisión era la más profunda de las traiciones. La crueldad de una extraña era dolorosa, pero el abandono de su propio hijo era una herida que sangraba sin cesar, volviéndola verdaderamente invisible. En medio de toda esa oscuridad, la única luz en la vida de Carmen tenía 7 años y se llamaba Emiliano, el niño con la sensibilidad que los adultos habían perdido. Veía lo que nadie más quería ver. Se daba cuenta de la tristeza en los ojos de la abuela cuando su madre le negaba un trozo de pan y veía sus manos temblar de debilidad. Y él actuaba. Secretamente, Emiliano compartía su merienda, guardaba una galleta en el bolsillo para dársela más tarde, o simplemente se sentaba a su lado en silencio, sosteniendo su mano arrugada. Sus dibujos coloridos, garabateados en hojas de cuaderno, eran como rayos de sol, pequeñas declaraciones de un amor puro e incondicional que se convirtieron en la única razón por la que Carmen aún no se había entregado por completo a la desesperación. El cuaderno de tapa dura, con los bordes ya gastados, era el único territorio que le pertenecía a Carmen. Allí, en aquel refugio de papel, descargaba el peso que llevaba en el alma. Con su caligrafía temblorosa, no escribía un diario, sino conversaciones con Dios, súplicas para que le diera fuerza y a veces
pequeños recuerdos felices de su vida en Salamanca, como el olor del romero en su antiguo jardín. Pero las páginas más importantes eran las que reservaba para los regalos de Emiliano. Pegaba con cuidado cada dibujo que el nieto le daba, tratándolos como reliquias sagradas. Un sol sonriente, una casa torcida con una chimenea soltando humo en forma de corazón. Para cualquiera, serían garabatos infantiles. Para Carmen, eran la prueba irrefutable de que todavía era amada, de que su existencia le importaba a alguien en aquel mundo. Aquella mañana, después de que la puerta principal se cerró y el sonido del coche de Leticia desapareció, la humillación adquirió un nuevo matiz. Carmen, sintiendo el mareo del hambre, fue al fregadero para beber un vaso de agua. Leticia había dejado los platos del desayuno, algo que nunca hacía. En el centro del fregadero, sobre los platos sucios, estaba la taza de café de Carmen, llena de pozos y con el platillo roto en dos pedazos. No había forma de que hubiera sido un accidente. Fue un acto deliberado, un mensaje claro. No solo eres indeseada, tus cosas también son basura. Carmen miró los fragmentos de porcelana, el último regalo de su difunto esposo, y sintió un dolor físico, agudo, como si un pedazo de ella misma se hubiera roto. El cuerpo de Carmen ya no podía disimular más el abuso. La debilidad, antes una sensación pasajera, ahora era su compañera constante. Al agacharse para recoger los trozos de la taza, el mundo giró violentamente. La cocina se inclinó. Los colores se mezclaron y tuvo que apoyarse con fuerza en la encimera para no desplomarse en el suelo. La falta de comida estaba minando sus fuerzas de una forma aterradora. Respiró hondo, el corazón latiendo desacompasado en su pecho, y el miedo la invadió. No era miedo de Leticia, sino el miedo de desmayarse allí, sola, y ser encontrada como un animal herido, dándole a su nuera un motivo más para mirarla con desprecio y lástima. Emiliano, antes de salir para la escuela, vio la escena de la taza rota. No dijo nada, pero sus ojos pequeños y atentos registraron todo: la basura en el fregadero, las manos temblorosas de la abuela y principalmente la lágrima solitaria que ella secó rápidamente, creyendo que nadie estaba viendo. En ese instante, algo dentro del niño cambió. La tristeza que sentía por la abuela comenzó a mezclarse con una rabia fría y decidida, una rabia que nunca antes había sentido. Miró a su madre, que se retocaba el lápiz labial en el espejo del salón, y luego a su padre, que ya estaba con el maletín en la mano, y los vio como realmente eran, cómplices. En ese momento, Emiliano decidió que ya no podía ser solo el consolador secreto. Tenía que actuar. De camino a la escuela, sentado en el asiento trasero del coche, Emiliano no prestó atención al paisaje. En su mente, un plan se formaba, un plan de rescate. Sabía que las palabras no servirían de nada. Su madre le mandaría a callar y su padre diría que era conversación de adultos. Pero él tenía un arma que ellos no podían controlar: su amor por la abuela y el cuaderno de ella. Aquella tarde haría un nuevo dibujo, el más importante de todos. Sería un dibujo de la casa antigua de Carmen, con la puerta abierta, y él y ella de la mano, volviendo. Y debajo escribiría una promesa. Escondería el dibujo en el cuaderno y, de alguna manera, haría que alguien lo encontrara. Alguien que pudiera salvarlos. Aquella tarde, mientras el sol pegaba fuerte en el patio, Carmen se permitió sentarse en un banco de cemento, afuera, buscando un poco de aire que no tuviera el olor a soledad de su habitación. Fue en ese momento que Lupita, la vecina de la casa de al lado, la vio por encima del muro. Lupita era una mujer de unos 60 años, atenta y de buen corazón, que ya venía observando la progresiva delgadez y el encogimiento de su nueva vecina desde hacía semanas. La saludaba, intentaba conversar, pero las respuestas de Carmen eran siempre cortas.
evasivas, como si tuviera miedo de hablar. Aquel día, sin embargo, había algo diferente. La fragilidad de Carmen era tan palpable, su cabeza colgando sobre el pecho, que la preocupación de Lupita se transformó en una alarma. Con la excusa de devolver una correspondencia que había sido entregada en su casa por error, Lupita tocó el timbre. Carmen, asustada, atendió. Lupita sonrió con amabilidad, entregando la carta, pero sus ojos no se despegaban del rostro pálido y los brazos delgados de la anciana. ¿Está todo bien, doña Carmen? Parece usted un poco abatida, preguntó con voz suave. Inmediatamente Carmen se enderezó, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es solo el cansancio de la edad, hija mía. No es nada, respondió, preparándose ya para cerrar la puerta. La vergüenza de su situación era un muro infranqueable, y no quería la lástima de nadie. Lupita vio el miedo detrás de la negación, y su corazón se encogió. Poco tiempo después, el coche de Leticia aparcó y Emiliano bajó corriendo. Mientras su madre entraba en casa, vio a Lupita regando las plantas en su jardín. Se detuvo, miró hacia la puerta de su casa y luego de vuelta hacia la vecina. Con un coraje que solo la desesperación infantil puede forjar, corrió hasta la verja de ella. Lupita se arrodilló para estar a su altura, esperando un comentario sobre las flores. Pero lo que Emiliano dijo, en un susurro urgente y con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar, paralizó su mundo. Mi mamá no deja comer a la abuela. Esconde la comida y dice que la abuela está enferma, pero es mentira, tiene hambre. La confesión de Emiliano fue como un rayo, conectando todos los puntos que Lupita venía observando. La pérdida de peso, la tristeza, el aislamiento, la crueldad de la situación, revelada de forma tan cruda por la voz de un niño, encendió en ella una furia protectora. Sabía que hablar con Leticia sería inútil y que Ángel era una causa perdida, un cobarde. Pero recordó una conversación, semanas atrás, en la que Carmen mencionó con nostalgia el nombre de su exmarido, don Rogelio Reyes, un hombre de Salamanca, de principios fuertes, con quien no hablaba desde hacía años por desencuentros antiguos con el hijo. En ese momento, Lupita supo lo que tenía que hacer. Era una apuesta arriesgada, pero era la única que quedaba. Le llevaría casi una hora de búsqueda en guías telefónicas en línea y llamando a viejos conocidos de la región de Salamanca, pero Lupita era terca. Finalmente consiguió el número de don Rogelio. Con el corazón en la boca marcó. Explicó quién era, la vecina preocupada, y fue directa al grano, relatando lo que veía y, lo más importante, lo que Emiliano acababa de confesarle. Al otro lado de la línea, hubo un largo y pesado silencio. Lupita temió haber cometido un error terrible. Pero entonces la voz de don Rogelio sonó, grave y cargada de una furia contenida que parecía hacer vibrar el teléfono. ¿Dónde vive mi hijo?, preguntó. Lupita le dio la dirección. Estoy en camino, dijo, y colgó. Dentro de la casa, la noche caía con la misma rutina de siempre, una obra de teatro macabra representada todos los días. Leticia se movía por la cocina, el ruido de las cacerolas sonando como una declaración de posesión, preparando la cena para ella y para su marido, ignorando por completo la existencia de Carmen. Ángel ya había llegado del trabajo y, como de costumbre, se había hundido en el sofá, el rostro iluminado por la luz azul de la pantalla del celular, un portal hacia cualquier lugar que no fuera su propia sala de estar. El aire era denso, pesado con palabras no dichas y resentimientos. Era la paz de los cobardes, un silencio frágil que estaba a punto de ser hecho añicos para siempre. En su habitación, Carmen tocó fondo. El hambre dolía. La humillación de la taza rota pesaba en su pecho y la energía para luchar simplemente había desaparecido. Abrió su cuaderno,
con las manos temblando, no para escribir, sino para aferrarse a lo único bueno que le quedaba. Sus dedos trazaron los contornos de los dibujos de Emiliano, los colores vibrantes, un contraste brutal con el gris de su alma. Pensó en su casa en Salamanca, pero la idea de volver parecía un sueño imposible, un viaje para el que ya no tenía fuerzas. En una oración silenciosa ya no pidió por fuerza, sino por paz, cualquier tipo de paz que la librara de aquel sufrimiento. Fue en ese momento que notó una nueva hoja cuidadosamente doblada e insertada entre las páginas. Era el dibujo que Emiliano había hecho aquella tarde. Mostraba dos figuras pequeñas, una alta y una baja de la mano, caminando hacia una casa con una gran puerta abierta. Debajo, en letras infantiles y torcidas, estaba la frase: «Te voy a llevar a casa, abuela». Carmen sintió una ola de amor tan intensa por su nieto que la dejó sin aliento, pero la promesa, en su desesperanza, pareció solo un sueño más, dulce e inalcanzable. Abrazó el cuaderno contra su pecho, cerrando los ojos, sin saber que aquella hoja de papel era una bomba de tiempo. Sonó el timbre. No fue un toque amistoso, sino un toque largo, firme e imperativo que resonó por toda la casa. Leticia, irritada por la interrupción, fue a abrir, ya con una frase áspera en la punta de la lengua. Pero las palabras murieron en su garganta cuando abrió la puerta. Parado en el umbral estaba un hombre mayor, de postura erguida y ojos que parecían perforar el alma. Era don Rogelio Reyes. No esperó una invitación. Con un paso firme entró en la sala, su mirada barriendo el ambiente e ignorando Leticia por completo como si fuera un mueble. Su presencia llenó el espacio, cargada con la autoridad de quien no vino a conversar, sino a ajustar cuentas. El foco de don Rogelio encontró su objetivo al otro lado de la sala. Ángel levantó los ojos del celular, su rostro pasando de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. No veía a su padre desde hacía casi 2 años. «¿Dónde está tu madre?». La voz de don Rogelio sonó, no alta, pero con un peso que hizo vibrar el aire. No era una pregunta, era una exigencia. Leticia intentó recomponerse, forzando una sonrisa. «Don Rogelio, qué sorpresa tan agradable. Carmen está descansando en su...». Pero él la interrumpió con un simple gesto de la mano, sin siquiera mirarla. Toda su atención estaba clavada en Ángel, que se levantó, pálido, tartamudeando. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?». La vacilación de Ángel fue la única respuesta que don Rogelio necesitó. Mientras Leticia intentaba desesperadamente formular una mentira, una excusa, sobre que Carmen estaba indispuesta, una pequeña figura surgió en el pasillo. Emiliano, que lo observaba todo con el corazón acelerado, vio la debilidad de su padre y la falsedad de su madre y dio un paso al frente. No miró a sus padres, sino directamente al abuelo que apenas conocía, depositando en él toda su confianza. «El abuelo tiene que ver el cuaderno de la abuela», dijo, su voz infantil sorprendentemente firme. «Ella guarda mi dibujo secreto allí, el de llevarla a casa». La mención del cuaderno hizo que Ángel y Leticia se quedaran helados. Sin decir una palabra, don Rogelio siguió la dirección señalada por su nieto. Los intentos de Leticia de bloquearlo, «Espere, está durmiendo», y los débiles llamados de Ángel, «Papá, por favor, hablemos en la sala», fueron inútiles. Se movió con la determinación de una fuerza de la naturaleza y abrió la puerta de la última habitación. La escena que encontró fue una puñalada en su pecho. En un cuarto minúsculo y mal iluminado, que más parecía un trastero que una habitación, estaba Carmen, encogida al borde de la cama, más delgada de lo que nunca la había visto. Lo miraba con ojos asustados, aferrada al cuaderno como si fuera un escudo. Su visión, tan frágil y disminuida, era la prueba viviente de todo el abandono que vino a investigar. Carmen,
dijo suavemente, la furia en su voz dando paso a un dolor profundo. «Déjame ver». Ella dudó por un segundo, el miedo a su nuera todavía presente, pero la mirada firme de Rogelio dio una seguridad que no sentía desde hacía meses. Le entregó el cuaderno. Con Ángel y Leticia observando desde la puerta, paralizados por el terror, Rogelio hojeó las páginas. Vio los dibujos coloridos del nieto y entonces encontró el último, con la promesa infantil. Sus ojos pasaron a las páginas escritas con la caligrafía temblorosa de Carmen y empezó a leer. Leyó las plegarias pidiendo a Dios que el día terminara pronto. Leyó sobre el hambre, sobre el frío en el alma y sobre el dolor ser una extraña para su propio hijo. Entonces se dio la vuelta. Con el cuaderno abierto en las manos, caminó de regreso al pasillo, deteniéndose frente a Ángel y Leticia. El silencio era tan absoluto que se podía oír la respiración de todos. Y entonces, don Rogelio comenzó a leer en voz alta. Hoy rompió la taza que me regaló Roberto. Creo que fue a propósito. No dije nada. Solo le pedí a Dios no llorar. Leyó. Su voz grave y sin emoción. Pasó una página. Tengo hambre. El olor de la comida me tortura. Ángel no me mira. Creo que si yo desapareciera, él solo se daría cuenta días después. Cada palabra leída era una piedra arrojada contra la fachada de aquella familia, exponiendo la verdad podrida que se escondía bajo el barniz de la normalidad. El efecto fue devastador. El rostro de Leticia, siempre controlado y arrogante, se deshizo. Por primera vez parecía acorralada, desenmascarada, sin tener a dónde huir. Pero fue en Ángel donde las palabras causaron un colapso total. El dolor de su madre, narrado de forma tan cruda y leído por la voz de su padre, demolió por completo el muro de negación que había construido. Miró a su madre, encogida en la puerta de la habitación, y la vio. De repente, vio el hambre, la humillación, la soledad. El peso de su complicidad, de cada noche en que eligió el silencio, se derrumbó sobre él. Un sollozo seco escapó de su garganta y se tambaleó hacia atrás, cubriéndose el rostro con las manos, finalmente roto. Don Rogelio cerró el cuaderno con un golpe sordo que selló el fin de aquella farsa. Su rostro era una máscara de furia y dolor. Miró a su hijo, que todavía sollozaba en el suelo, con un desprecio helado, y luego a Leticia, que parecía haberse encogido bajo el peso de su propia crueldad. Sin espacio para negociación, se volvió hacia Carmen, y su voz, por primera vez en aquella noche, se llenó de una ternura antigua. «Prepara tus cosas, Carmen, solo lo esencial. Vienes conmigo ahora». La orden era incuestionable. Leticia abrió la boca para protestar, pero la mirada que Rogelio le lanzó la silenció al instante. El poder en aquella casa había cambiado de manos. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido de las pocas pertenencias de Carmen siendo colocadas en una pequeña maleta. Emiliano, con una seriedad de adulto, ayudaba a la abuela negándose a soltar su mano. Don Rogelio lo observaba todo, un centinela garantizando que la dignidad de Carmen fuera restaurada. Ángel permaneció en el suelo, una figura patética y rota, incapaz de levantar los ojos para mirar a la madre que había abandonado. Con cada prenda doblada, cada objeto personal guardado, Carmen sentía que se le quitaba un peso de los hombros. Al salir de aquella habitación, apoyada por su exmarido y su nieto, no solo estaba dejando una casa, estaba escapando de un cautiverio. La puerta principal se cerró tras ellos, dejando a Ángel y Leticia solos en el silencio ensordecedor de su fracaso. El sonido del motor del coche de don Rogelio arrancando fue el detonante. Para Ángel, ese sonido era la materialización de su peor pesadilla. Su madre marchándose para siempre, llevándose consigo cualquier oportunidad de redención. En un instante, vio con claridad el abismo que su cobardía había creado. Miró a su esposa,
que lo miraba con una mezcla de rabia y miedo, y ya no vio a la mujer que amaba, sino a la arquitecta de su miseria moral. Entre la prisión cómoda que era su matrimonio y la última y desesperada oportunidad de arreglar su error, eligió. Con un grito que rasgó la noche, Ángel salió corriendo. «¡Mamá, espera, por favor!». Se arrojó delante del coche, las lágrimas corriendo por su rostro sin ningún control. No le importaban los vecinos, ni los coches que pasaban, ni nada. Cayó de rodillas sobre el asfalto frío, con las manos extendidas en un gesto de súplica total. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Fui ciego. Fui un cobarde. Te fallé. No te vayas, te lo ruego. Déjame arreglarlo, déjame cuidar de ti, por favor». La agonía en su voz era real, el arrepentimiento, visceral. Ya no se estaba escondiendo. Dentro del coche, el tiempo se detuvo. Carmen lloraba silenciosamente, viendo al hijo que creía haber perdido desintegrarse en puro remordimiento. Don Rogelio, con la mandíbula apretada, la miró dejando la decisión en sus manos. Fue Emiliano quien rompió el hechizo. Apretó la mano de la abuela y dijo, con la sabiduría de los niños: «Está diciendo la verdad, abuela». Y tal vez lo estaba. En un acto de gracia que nadie esperaba, Carmen asintió lentamente. Volvieron. Al entrar en casa, Ángel no dijo nada más. Fue directo a la cocina, tomó el mejor plato, sirvió la comida que le había sido negada a su madre y lo puso delante de ella, junto con un vaso de agua. Fue la primera vez en meses que Carmen se sentó a la mesa como la matriarca de la familia. Más tarde, mientras deshacían la pequeña maleta, el dibujo de Emiliano cayó al suelo. Ángel lo recogió. Miró la figura de su madre y de su hijo caminando hacia un hogar feliz y leyó la frase que lo había cambiado todo: «Te voy a llevar a casa, abuela». Finalmente entendió que el hogar no eran las paredes que lo albergaban, sino las personas que había jurado proteger. El dibujo ya no era una acusación, sino un mapa, una guía para reconstruir lo que él mismo había destruido. Aquella noche, en medio de las ruinas de una familia, se plantó una pequeña semilla de esperanza, demostrando que el amor y la dignidad, una vez redescubiertos, pueden reparar hasta los lazos más rotos. Esa fue la historia de Carmen, un viaje que nos muestra cómo la indiferencia puede ser cruel, pero cómo el amor, especialmente el de un niño, posee una fuerza capaz de reconstruir mundos. Ahora, aquí en nuestro espacio, en Voces del Corazón, me gustaría mucho escuchar tu voz. ¿Qué sentiste al seguir este giro de los acontecimientos? ¿Crees en la redención de Ángel y en el perdón de Carmen? Por favor, deja tu opinión y tus sentimientos aquí en los comentarios. Este canal vive de nuestro intercambio de experiencias. Si los relatos que tocan el alma son importantes para ti, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones para que ninguna de nuestras próximas historias se pierda en el silencio. Agradezco inmensamente tu compañía y tu sensibilidad. Yo soy tu narrador y te espero en nuestro próximo encuentro.